Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con un hombre muy importante para la cultura del Valle del Cauca y del país, con Gabriel Ruiz Arbeláez. Él es ingeniero químico, pero en los últimos, digamos que en las últimas décadas, Gabriel se ha dedicado a ser un promotor, un divulgador de nuestra cultura, con un gran portal que es NTC, Nos Topamos Con, que todos ustedes deben conocer, y vamos a hablar de esa experiencia, de lo que es tener un portal cultural en nuestro país, en nuestra región, aquí en Conversan 2 con Gabriel Ruiz Arbeláez. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Gabriel Ruiz Arbeláez, el director, promotor, gestor de un gran portal cultural, NTC, Nos Topamos Con. Vamos a hablar mucho con Gabriel, pero para ello vamos, como siempre, a ver primero una nota. ¿Cuál es la importancia? Es que ante, digámoslo así, ante el desarrollo de las nuevas tecnologías virtuales, ¿no?, y la crisis fundamentalmente de la cultura en los medios escritos, en los periódicos nacionales, ¿no?, y regionales, NTC entra como a llenar ese vacío, ¿no?, sabiendo utilizar muy bien, ¿no?, la velocidad, ¿no?, y la lógica de la fugacidad, digámoslo así, que son dos criterios que se manejan, que maneja la Internet y el mundo del ciberespacio. Lo importante en este proyecto de NTC es que se hace sin ánimo de lucro y se hace de una manera desinteresada y se hace con el único fin, ¿no?, con el único fin de darle cabida, ¿no?, a todos los artistas y escritores, ¿no?, para que el lector y el espectador, digámoslo así en generales, se acerquen a sus obras literarias. Entonces cumple una función muy importante y eso se le convirtió a Gabriel Ruiz y a María Isabel Casas en una, digámoslo así, en una especie de torre de Babel de la cultura muy interesante. Yo en estos días estuve hablando con él y él me decía que ellos a veces trabajaban 18 y 20 horas diarias, ¿no?, porque ya todos los artistas y todos los escritores querían aparecer en NTC. Bueno, aquí con Gabriel, después de esta nota, tú eres un ingeniero químico, pero un hombre amante de la cultura. Contémonos a nuestros espectadores cómo surgió NTC, Nos Topamos Con. Bueno, el origen lejano de NTC podría yo localizarlo en mi época de bachillerato en la década del 60. Pero luego de graduarme como ingeniero químico en la Universidad del Valle, estuve desempeñando la profesión durante 40 años y ya en el año 2000 decidí retomar mis grandes amores y deseos por la literatura. Y en esa época empecé a hacer unos talleres de poesía en la Biblioteca Centenario de Cali. En aquellos talleres, el primer taller que hice fue con el poeta Omar Ortiz, cuando Orieta Lozano era directora de la biblioteca. Y desde ese año, un grupo de los participantes en ese taller decidimos compartir materiales, documentos de estudio, historia de los poetas, poemas. Y entonces en ese taller empezamos a compartir por correo electrónico nuestros encuentros, lo que nos encontrábamos, lo que queríamos enriquecer el taller. Entonces, básicamente la iniciación formal de NTC fue ese taller. Luego que terminamos el taller,
yo decidí publicarlo como un blog. Y entonces se incrementaron los lectores, se incrementaron los mensajes, se incrementaron las participaciones y los aportes de las personas que recibían ese mensaje, y así fue creciendo NTC con la participación de los lectores. Hoy tenemos que una red enorme, yo creo que pasan de... Hoy nuestra base de datos tiene 15.000 suscriptores. Más la gente que lo replica a través de las redes. Que lo replica, y más la gente que lo consulta como blog. Y tenemos en promedio más o menos unas 5.500 visitas mensuales al blog principal. Pero como este blog tiene otros 14 blogs complementarios, pues entre todos los blogs estamos llegando a las 15.000, 16.000 visitas mensuales. Es una cosa extraordinaria. Bueno, hoy leía en NTC precisamente una nota muy preocupante por parte de Fer Arocha desde París, que lee NTC como lo lee mucha gente en otras partes de Colombia y fuera del país. Yo lo que quería preguntarte es, ¿esta experiencia ha sido una iniciativa propia? ¿No has tenido nunca ayudas oficiales, sino que es una propuesta, dijéramos, tuya y de tu esposa María Isabel? Sí, básicamente ha sido una propuesta personal y de la señora María Isabel, y pues es decir, hemos tenido la colaboración y el apoyo de muchas personas, de muchas instituciones en cuanto a la alimentación de material y documentación. Empezando por casa, pues usted sabe bien la relación que hemos mantenido con La Palabra, con el Centro Virtual ISACS, con Conversan 2, donde hemos compartido materiales e información. Pero básicamente ha sido una propuesta y un trabajo personal. Bueno, yo quiero preguntarte un poco la experiencia que tienes, digamos, desde el punto de vista técnico. Creo que hay unas inmensas facilidades para utilizar las nuevas tecnologías y preguntarte un poco con estos desarrollos y esta experiencia, ¿qué perspectivas le ves tú a futuro a este tipo de portales en el caso de nuestra región? Sí, pues, cada vez se facilita más la tecnología y se hace con herramientas mucho más fáciles. En general, el trabajo con los blogs es un trabajo sencillo. Hay blogs de determinada índole que pueden llegar a ser páginas ya de internet muy completas, pero en general el trabajo técnico, es decir, las herramientas, son sumamente sencillas. Y cuando nosotros iniciamos, pues el asunto no era tan difundido, pero con el tiempo y con la facilidad y cierta didáctica y cierta pedagogía que nosotros hemos hecho, los portales han ido aumentando y muchas personas ya la tienen. Pero no digamos en el plan de que lo tenemos nosotros, en que sea una fuente de información general, donde caben todas las propuestas. Nosotros tenemos portales específicos dedicados a poesía, a narrativa, a periodismo, a eventos. Entonces son diferentes formas y en realidad la técnica es muy sencilla para hacer cuestiones sencillas, porque de todas maneras pues una página web completa tiene sus requerimientos y necesita de otros apoyos tecnológicos. Es mucho más complejo. Como lo puede tener La Palabra, ¿no? Ya La Palabra es una página de otras dimensiones, ¿no? O el Centro Virtual ISACS, que eso ya es algo pues de una magnitud diferente y mucho mayor. Sí, claro, eso, dependiendo de las características pueden ser proyectos más complejos. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a conversar aquí con nuestro amigo de NTC. Nos topamos con uno de los portales culturales más importantes que tiene esta región y que tiene mucha importancia, dijéramos, a nivel nacional hoy, porque está leído en muchas partes. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con Gabriel Ruiz, el director de NTC, en esta amable e interesante conversación sobre un portal cultural tan importante como NTC. Vamos a hablar un poco de tu relación con la lectura. Bueno, en realidad mi relación con la lectura empezó fundamentalmente cuando estaba iniciando bachillerato, que tenía un gran amor por la poesía
leía mucha poesía colombiana, mucha poesía universal, y eso se fue fundamentando y consolidando a nivel de tercero de bachillerato, cuando en aquella época teníamos pues clases específicamente de literatura, y allí tuvimos un gran profesor de literatura y nos indujo a la lectura de los autores nacionales. Posteriormente, pues en la universidad ya sí me dediqué mucho a la parte profesional de la ingeniería química y no tenía tiempo suficiente para seguir en la literatura. Pero nunca abandoné la lectura y fue un vínculo muy permanente y un deseo cada vez superior de abarcar más campos. Hasta que después de 40 años de trabajo profesional, pues ya sí entré a partir del año 2000 a retomar todas esas lecturas y todos esos contactos que había tenido y empecé a profundizar y asistir a talleres de poesía, de narrativa, de periodismo, y eso fue intensificando mis lecturas, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensas tú? Hoy se habla mucho de que la gente, sobre todo los jóvenes, no leen, pero uno ve que cada vez los portales, los blogs, son innúmeros. ¿Y qué piensas tú sobre la lectura hoy, teniendo estas nuevas tecnologías? Yo creo fundamentalmente que la lectura en general y entre los jóvenes, sobre todo por los medios electrónicos, ha crecido tremendamente y eso se sigue consolidando. Nosotros tenemos en el portal una serie un listado de jóvenes donde permanentemente estamos en contacto con ellos. Ahora, en términos generales uno ve que el acceso a los portales a través de las tabletas, a través de los teléfonos, eso ha contribuido muchísimo y contribuirá más a la lectura. Tú ves, por ejemplo, ahora que acaban de lanzar una colección de 10 libros vallecaucanos que están incluidos en una tableta, ¿no? Y fuera de eso, todo lo que está haciendo el Ministerio de Cultura en el plan de lectura y lo que está haciendo el Ministerio de Mintix en el sentido de llevar la Internet y la posibilidad de que en las escuelas y en las bibliotecas de los pueblos se pueda tener acceso a esos materiales. O sea que eso da un potencial impresionante que yo creo que ya se está usando. Ahora, los profesores están siendo también preparados para que induzcan a los alumnos a la lectura y a la lectura en esos nuevos sistemas. Y eso yo creo que está dando un gran resultado. Hay una tendencia en muchos adultos a tener cierto rechazo hacia las nuevas tecnologías. Tú eres una excepcionalidad extraordinaria, digamos, pero en general no hay mucha... La gente desde determinada edad, para utilizar el teléfono y el correo electrónico, en general no cacharrean, dijéramos, las nuevas tecnologías. Pero tengo dos ejemplos maravillosos, como son el padre de Andrés Caicedo, Carlos Alberto Caicedo, Sí. Con quien tuve la oportunidad de conocer en el taller que hice en el año 2000. Y después de ese taller fuimos cercanísimos amigos hasta su muerte. Ese hombre dominaba el computador, ¿no? Ese es un caso excepcional. Pues, y hay otras personas. El caso en este momento de Maruja Vieira. Maruja Vieira tiene 94 años. Y hay que ver cómo domina su computador y cómo escribe y cómo manda correos. Y le han diseñado una espectacular página de internet y ella la alimenta diariamente. Entonces, esos son ejemplos extraordinarios que hay que emular, porque yo creo que esa es una de las herramientas del futuro. Correcto. Ahora, en términos de la juventud, una experiencia de hace 2 o 3 días que estábamos en Pijao. Nos cogió el mediodía en la plaza principal de Pijao. Y fue el momento de la salida de todos los estudiantes de 3 colegios que hay allá. Pues la plaza se llenó de estudiantes y en los andenes, los muchachos con sus tabletas y con sus teléfonos navegando por internet.
tanto que pudimos sentarnos con ellos y ver qué estaban viendo. Y estaban viendo asuntos de poesía. Y los indujimos a consultar nuestros blogs del Valle del Cauca. Pero es casi todos los estudiantes con sus tabletas y con sus teléfonos. Bueno, eso es lo que da mucha satisfacción, porque este trabajo que tú has hecho ya es un trabajo que está en los jóvenes, en los investigadores, en los profesores, en intelectuales, en todo tipo de público. Asistimos, por ejemplo, tu blog ha sido muy importante para ciertos debates de la cultura. ¿Qué recuerdas así como un debate memorable de los tantos que tú dejas que circulen las opiniones en NTC? Bueno, uno de los más memorables y de los más intensos fue uno que inició en el año 2005 Julio César Londoño, cuando manifestó en un artículo en Gaceta que la literatura del Valle del Cauca era de tono menor. Allí empezó un gran debate en el cual participaron varios profesores, e inclusive tú mismo, sobre realmente si era o no era de tono menor la literatura en el Valle del Cauca. Eso aún lo sostenemos, porque ese portal que abrimos, que se llama Literatura en el Valle del Cauca Debate, todavía lo alimentamos con asuntos que salen sobre la literatura vallecaucana. O sea que ha sido un debate vigente, ¿no? Otro gran debate que hicimos fue sobre Sebastián de Belalcázar, ¿no? Donde pues compilamos y mostramos lo que realmente había sido Sebastián de Belalcázar desde su célebre intervención en Cajamarca, ¿no? Hasta llegar a la fundación de Cali. Ese debate pues se prendió de una manera extraordinaria y participaron escritores del exterior, Carlos Vidales, Iber Moñino, de París, y todavía lo seguimos vigente porque ahora en el cumpleaños de Cali volvió a renacer ese interés de buscar nuestros verdaderos orígenes y las circunstancias en las cuales los conquistadores actuaron y vivieron, ¿sí? Ahora, debates que aún siguen vigentes, el debate sobre los grupos poéticos en Cali, que fue un artículo que publicó el poeta Jarrín en la revista Luna Nueva de Tuluá. Eso causó temblor en Cali por las afirmaciones que hizo el poeta Jarrín en ese momento, ¿no? Y pues los debates que siempre se prenden cuando hay diferencias fundamentales, como cuando el poeta Horacio Benavides recibió el premio del Ministerio de Cultura en poesía. Sí, saltan tirios y troyanos a opinar en pro y en contra. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en esta interesante conversación con el director de NTC. Bueno, continuamos aquí con Gabriel Ruiz, el director del portal NTC. Nos topamos con... vamos a ver una nota y ya regresamos. Fue un jubilado que en un momento dado se hizo la pregunta, ¿no? Bueno, después de 30 años de trabajo, ¿yo qué hago? ¿No? Y si uno no hace nada, pues terminas en la decadencia. Entonces yo creo que Gabriel Ruiz y María Isabel Casas le apostaron justamente a eso. Es decir, ante el horror de caer en la decadencia, ¿no? Se inventaron un proyecto bellísimo. Antes del fenómeno de NTC, hubo, yo creo, un pionero muy importante en la difusión de la cultura a nivel virtual, que fue el escritor y periodista Ignacio Ramírez Pinzón, que sacó su portal cultural Cronopios en el año 90, en los años 90. Él también, si se quiere, entendió, ¿no? Cómo el cambio de las tecnologías, de todas maneras, había que aprovecharlo para el bien de la difusión de la cultura. Yo pienso que es una persona que está por encima del bien y del mal, ¿no? Y que por esa razón pudo hacer, ¿no? ese trabajo tan bello, ¿no? Y ese trabajo digámoslo así, de unir esfuerzos, ¿no? culturales en un país que tanto lo necesita. Bueno, Gabriel, vamos a utilizar la última parte de nuestro programa para que nos cuentes un poco qué planes tienes ahora con NTC, qué te gustaría hacer y proyectar con el NTC que tiene hoy ya 16.000 usuarios, que tiene todos los desarrollos que has logrado en estos 14 años.
Bueno, realmente no, tú sabes que hace poco anuncié que NTC se cerraría a partir del 31 de julio pasado. Pero pues ha sido tal el afecto y la solidaridad de muchísimos de nuestros lectores, que pues he decidido establecer una segunda etapa provisional, mientras consolidamos con algunos amigos, algunos lectores, inclusive algunas instituciones, la manera de reforzar y de ampliar la publicación de NTC. No dejarlo tanto a la responsabilidad personal, que ya es un trabajo bastante duro hay que estar ahí, y avasallador, y entonces tratar de construir un grupo que lo siga alimentando y manejando, mejorando aspectos tecnológicos, de presentación, de cubrimientos, entonces eso fundamentalmente es lo que estoy pensando, que no dejar el trabajo ahí y seguir asesorando a posibles grupos o instituciones que han manifestado ya su interés en seguir aportando y solidarizándose con NTC. Esa es la idea central, estamos en eso. Entonces porque había una cierta preocupación en muchos sectores, porque habías anunciado por terminar, pero decir, no, bueno, ya sería... por consideración, por pena y por afecto con los lectores, he decidido abrir hace 5 días de nuevo las publicaciones, ¿no? Bueno, porque este es un esfuerzo que vale la pena, y ustedes, televidentes que nos están viendo, es una forma de respaldar NTC, divulgando lo que es NTC, consultando NTC, y ojalá llegara a muchos más lectores, se triplicara, se cuatruplicara el número de lectores. Yo creo que el futuro es ese, crear un grupo que a futuro seguramente nosotros podríamos ayudar. Mayores integraciones y conexiones con programas como Conversan 2, como el Centro Virtual Isaac, como La Palabra, y todas las diferentes acciones que se están haciendo fundamentalmente en las universidades de Cali y en otras universidades del país en el área de la literatura, porque eso sí ha sido central. Sí, es la literatura, ha sido en el NTC, ¿no? La literatura, y obviamente que está vinculada prácticamente con todo. Claro, la literatura a partir de todo. Ahora veo que ustedes han estado muy pendientes de las celebraciones alrededor de Cortázar, lo estuvieron con Borges, lo estuvieron con los escritores nacionales, cuando un poeta colombiano fallece, o cuando le dan un homenaje, o cuando gana un premio. Es decir, uno se actualiza. Y destacando mucho lo regional. Lo regional, se actualiza lo que está pasando en la literatura regional y colombiana leyendo NTC, que es lo que hoy todos, dijéramos, reconocemos y añoramos, que no se vaya a perder, porque los que hacemos actividad en este campo sabemos que se tratan de cosas permanentes y que estamos llenando un enorme vacío. Aprovecho para agradecerte la honrosa invitación y para que sigamos trabajando por la literatura. Bueno, entonces aquí en Conversan 2 tuvimos a NTC, a su director Gabriel Luis Arbeláez. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.